El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias, un resumen de lo que ha acontecido en la Asamblea Legislativa en la última semana. Caja Costarricense del Seguro Social objeta proyecto para eliminar régimen de pensiones especiales. Oposición asegura que congelar el impuesto de combustibles es apenas el primer paso para frenar alzas. MOP asegura que contrato con la empresa Check es débil de sancionar. Cuestionan falta de conocimiento de gerente interino en ruta a San Carlos. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público lamentaron la falta de conocimiento del gerente interino en la ruta a San Carlos, Edio Altodano, específicamente en el tramo de Sifón La Abundancia, en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre dicho tema. Veamos la información que se ha generado sobre este asunto. Bajo la discusión del segundo presupuesto extraordinario de la República que presentó el Gobierno a la Comisión de Hacendarios, se analizó el monto que se destinará al MEP para el pago de cuotas obrero-patronales por más de 85,000 millones provenientes de créditos externos. Esto me hace suponer que se avecina otro conflicto de criterios entre la Caja y Hacienda y el MEP, provocando que los recursos no se apliquen a ninguna de las deudas que mantiene el Estado con dicha institución, lo cual resultaría inaceptable. La Caja Costarricense de Seguro Social, por un acuerdo de su junta directiva, decidió aumentar el aporte que hace el Estado como Estado a la Caja. Y en este momento es del 1,44 y lo va a llegar al 1,91. Y eso genera una presión muy alta sobre las finanzas del sector público. ¿Por qué? Porque representa una decisión unilateral de la Caja Costarricense de Seguro Social para aumentar las cuotas. No se tomó en consideración la capacidad del Estado para poderle hacer frente a eso, ni tampoco se definió un esquema que pudiese tener algún tipo de coherencia entre el aporte que hace el Estado como Estado y el servicio que se presta. A decirnos la barbaridad que es que la Caja unilateralmente pueda aumentar las tasas, las tarifas, las alícuotas, cada vez que básicamente se le pegue la gana. Es decir, cuando incurre en gastos mayores, cuando se niega, por ejemplo, a continuar con una política de tercerización de servicios que le ahorra un montón de recursos, entonces qué fácil subimos las cuotas. En este momento le tocó el garrote al gobierno, no es la primera vez. Pero pensemos en las implicaciones de eso para la competitividad del sector productivo de Costa Rica. Además, en el segundo presupuesto extraordinario del Gobierno se trasladan 6.600 millones de colones a Hacienda para ciberseguridad, recursos para el cambio del pago de deuda cara por deuda barata, reintegros de dinero al INS y al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Hacienda pidió a los legisladores valorar la eliminación de 5 normas de ejecución presupuestaria que pretendía ahorros, pero que más bien, aseguraron, han causado problemas de ejecución de los servicios. En la Comisión de Asuntos Sociales, las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social objetaron el proyecto para eliminar los regímenes especiales de pensiones. La Caja Costarricense del Seguro Social se pronunció en desacuerdo con el proyecto de ley que pretende derogar los regímenes de pensiones complementarias. Así lo hizo ver en el seno de la comisión el presidente ejecutivo Álvaro Ramos, quien señaló que uno de los principales problemas es el tema financiero. Por la situación financiera del fondo, que tiene muchos compromisos adquiridos con relación a las reservas que tiene, la ejecución de derogar el fondo implicaría el uso de la totalidad de esas reservas para hacer el traslado y liquidar los aportes al régimen obligatorio de pensiones complementarias. Entonces habría ese efecto, digamos, inmediato y, y además seguiríamos
teniendo la obligación de pagar las pensiones que ya están en curso de pago y por lo tanto hay unos gastos financieros adicionales para cubrir esas obligaciones. Algunos diputados hicieron cuestionamientos a las autoridades de la Caja, por ejemplo, la diputada y presidenta de este foro legislativo, Andrea Álvarez, quien consultó sobre cuál sería la mejor forma de liquidar estos tipos de regímenes de pensiones. Si siguiéramos adelante con una reforma como esta, a juicio de ustedes, ¿cuál sería la mejor forma de disolver el fondo? Si es una cuestión de que es mejor que sea a largo plazo. Otras cosas que nosotros hemos estado discutiendo es que tal vez se mantenga con personas que ya están jubiladas y sacar a las activas, o lo otro es cerrarlo y que nadie más entre. Hemos estado tratando de barajear como varias opciones. El fondo no tiene aporte laboral, el FRE no tiene aporte laboral del todo, es solo aporte patronal. Entonces, por ese lado, no existe una preocupación de devolver cotizaciones de los activos. En realidad, todos los números que tenemos acá tienen más que ver con lo que la Sala Constitucional típicamente determina que es la consolidación de derecho. Por su parte, la legisladora Luz María Alpizar, de la fracción de Progreso Social Democrático, preguntó sobre la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda absorber los bonos del fondo una vez liquidado. Cuando se habla de que Hacienda podría eventualmente absorber, ¿verdad?, estos bonos para luego hacerlos efectivos cuando vence su tiempo, es realmente en este momento del país, ¿ustedes ven eso como algo viable? ¿Se ha hablado a nivel de ministerio? Tiene mucho que ver con, es como un proceso mecánico, digamos. En el fondo, si usted mantiene la obligación legal del fondo de liquidarse, convertir todo en efectivo y pasarlo al BOP, trasladado en efectivo puro, entonces ahí es donde genera mucho descalce. Esmeralda Brilton, de la Junta de Protección Social de San José, señaló que a esa institución no le afecta el proyecto en discusión. Los representantes del Consejo Nacional de la Persona para Adulto Mayor, CONAPAN, revelaron ante los diputados de la Comisión Especial de Discapacidad de Adulto Mayor que la Política Nacional de Envejecimiento no cuenta con recursos. Veamos la nota de lo que señalaron las autoridades. Marco Rodríguez, coordinador de la Unidad de Desarrollo Institucional del CONAPAN, aseguró a los diputados de la Comisión de Discapacidad que la Política Nacional de Envejecimiento 2021-2031 no cuenta con recursos, pero explicó que se buscó la colaboración interinstitucional, donde se recibe la ayuda del Fondo de Población. En primera instancia, y si queremos ahondar un poquito más en el tema, habían 11 estrategias generales de la primer política de trabajo. Y resulta ser que vimos importante a través de la metodología Mideplan que quedaran reducidos a 9 por una solicitud técnica de parte del equipo, y después se solicita que hayan 5 grandes ejes temáticos. ¿Cuál es la diferencia? No es que nosotros eliminamos del plan de acción o el primer borrador intenciones de las personas adultas mayores. Por el contrario, lo que hacemos es un reagrupamiento de la gestión, y en primera instancia estaban 9 lineamientos y quedan en 5 generales, que en este momento son seguridad económica en la vejez, buen trato en la vejez y una vida sin violencia, salud integral, desarrollo humano, que es intrínseco, y fortalecimiento institucional, con algunos que interpolan objetivos y enfoques. Hablamos de desarrollo humano, curso de vida, equidad e igualdad de género, gestión para resultados, interseccionalidad e interculturalidad, atención centrada en la persona, y lo más importante es que en esta segunda fase aterrizamos con las instituciones responsables cuáles eran las acciones que podían comprometer. Llamamos a todas las instituciones que quedaron dentro del plan de acción, se coordinó mínimo con todas estas instituciones: Ministerio de Trabajo, INA, Ministerio de Justicia y Paz, INAMU, Poder Judicial, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, MEIC, MISIT, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Educación Pública, CTP, ICODER, MIVA, BAMBI, y así muchísimas otras instituciones que se han venido trabajando, por ejemplo la academia, que también ha venido a vincularse. Con los recursos del fondo se da la primera consultoría. Para la primera fase de consulta a 1.500 adultos mayores y representantes de instituciones.
Rodríguez comentó que ya se tiene el documento que está a la espera de consulta pública, a pesar de no tener recursos. La legisladora Catherine Moreira consultó sobre las oportunidades de los adultos mayores en zonas indígenas y cuestionó que no se tenga una oficina de CONAPAN en Limón. Dentro de los objetivos de la ley de CONAPAM está garantizar a todas las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos. Basado en ese objetivo, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los adultos mayores de las reservas indígenas y los afrodescendientes en materia de salud, educación y pensión? Norbert Román, presidente de la Junta Rectora, explicó que CONAPAN tiene como pilar la lucha contra el abandono. La diputada María Marta Padilla preguntó si se está trabajando de la mano con las municipalidades. Si están coordinando con las municipalidades, porque realmente y con las asociaciones de desarrollo, porque juegan un papel importantísimo en la búsqueda de soluciones. Vi casos también de un proyecto que hay en pie, que se está haciendo allá por Tárcoles, donde se está cuidando el patrimonio del adulto mayor, o sea que son viviendas donde una vez que el adulto mayor fallece, esa casa no le queda a la familia, porque a veces están deseando que se muera el viejito o la viejita para ya quedarse con la casa, sino que se traslada a otro adulto mayor. Román aseguró que la política de envejecimiento la dictan los adultos mayores y se requiere el apoyo de los gobiernos locales. Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la Contralora General Marta Acosta cuestionó las modificaciones a la regla fiscal promovidas por el presidente de la República. Veamos qué dijo la jerarca de la Hacienda Pública. En la participación que tuvo la Contralora General de la República, Marta Acosta, ante la Comisión de Hacendarios, cuestionó y mostró la preocupación del decreto que varía el procedimiento de aplicación de la regla fiscal. Acosta indicó que eso podría permitir mayor margen de crecimiento del gasto. Además, criticó la eliminación de algunas normas presupuestarias dentro del segundo presupuesto extraordinario. Debido a que ahora se podrá gastar lo que antes era subejecutado, favoreciendo principalmente el gasto corriente. Esto postergaría el retorno a la sostenibilidad y podría generar expectativas negativas en torno al compromiso que como país tenemos con la disciplina fiscal. Sí me preocupa que pudieran estar cambiando por decreto lo que dice una ley, específicamente la 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y que nos estén trasladando responsabilidades a esta comisión. Eso sí me preocupa muchísimo. La Contralora brindó su opinión bajo la discusión del segundo presupuesto extraordinario del gobierno. Durante la discusión del segundo presupuesto extraordinario, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuestionaron los recursos girados para el pago de cotas obrero-patronales. Veamos cuáles fueron las observaciones. Bajo la discusión del segundo presupuesto extraordinario de la República que presentó el gobierno a la Comisión de Hacendarios, se analizó el monto que se destinará al MEP para el pago de cuotas obrero-patronales por más de 85,000 millones provenientes de créditos externos. Esto me hace suponer que se avecina otro conflicto de criterios entre la Caja y Hacienda y el MEP, provocando que los recursos no se apliquen a ninguna de las deudas que mantiene el Estado con dicha institución, lo cual resultaría inaceptable. La Caja Costarricense de Seguro Social, por un acuerdo de su junta directiva, decidió aumentar el aporte que hace el Estado como Estado a la Caja. Y en este momento es del 1,44 y lo va a llegar al 1,91. Y eso genera una presión muy alta sobre las finanzas del sector público. ¿Ah? ¿Por qué? Porque representa una decisión unilateral de la Caja Costarricense de Seguro Social para aumentar las cuotas. No se tomó en consideración la capacidad del Estado para poderle hacer frente a eso, ni tampoco se definió un esquema que pudiese tener algún tipo de coherencia entre el aporte que hace el Estado como Estado y el servicio que se presta. A decirnos la barbaridad que es que la Caja unilateralmente pueda aumentar las tasas, las tarifas, las alícuotas, cada vez que básicamente se le pegue la gana. Es decir, cuando incurre en gastos mayores, cuando se niega, por ejemplo, a continuar con una política de
tercerización de servicios que le ahorra un montón de recursos, entonces qué fácil subimos las cuotas. En este momento le tocó el garrote al gobierno, no es la primera vez. Pero pensemos en las implicaciones de eso para la competitividad del sector productivo de Costa Rica. Además, en el segundo presupuesto extraordinario del gobierno se trasladan 6.600 millones de colones a Hacienda para ciberseguridad, recursos para el cambio del pago de deuda cara por deuda barata, reintegros de dinero al INS y al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Hacienda pidió a los legisladores valorar la eliminación de 5 normas de ejecución presupuestaria que pretendía ahorros, pero que más bien, aseguraron, han causado problemas de ejecución de los servicios. Diputados avalan incluir derecho humano a la conectividad tras dictaminar reforma al artículo 33 de la Constitución Política. Veamos en la siguiente nota de qué trata esta reforma. Diputados dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley que busca reformar el artículo 33 de la Constitución Política. La propuesta establece que toda persona tiene derecho humano a la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional, y el Estado garantizará, protegerá y preservará este derecho. El presidente de la Comisión, el diputado Joaquín Hernández, resaltó la importancia de esta iniciativa. Esto es un paso muy importante. No resuelve en sí mismo el tema, pero sí le da un rango alto, constitucional, para exigir en los gobernantes de turno, en los que dirigen las instituciones, una mejor apertura y apoyo a que esto lo logremos en todas las esquinas del país. Por su parte, el diputado Jorge Dengo comentó que es importante la reforma, pero se debe analizar el texto. Si vamos a realizar esta reforma es importante ubicarla en el artículo correcto, utilizar la terminología correcta, y por eso yo sugiero que si lo vamos a hacer, utilicemos derecho fundamental, no derecho humano. Para Dengo, la reforma debería estar en el artículo 24 de la Constitución y debería ser un derecho fundamental y no un derecho humano. Durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo, el ministro del ramo pidió a los legisladores una serie de proyectos de ley que necesitan aprobación. Veamos la nota que hemos generado sobre este tema. El ministro de Turismo, William Rodríguez, pidió a los diputados proyectos de ley para fortalecer el sector. Dentro de las propuestas están modificar la zona marítimo terrestre, la creación del Registro Nacional de Prestatarios de Servicios Turísticos, además de una reforma que permita una solución temporal a los ocupantes de terrenos con problemas de uso, tenencia de suelo, para que puedan tener permisos de funcionamiento. Creemos esencial hacer una reforma integral a la ley de la zona marítimo terrestre, porque de verdad que ahí estamos teniendo problemas muy serios. Es necesario que sepamos cuántas empresas turísticas hay en Costa Rica. En estos momentos no lo sabemos, y entonces solo mediante una ley se podría crear el Registro Nacional de Prestatarios de Servicios Turísticos que nos permita saber cuántas empresas tenemos. Y proponer una reforma que permita una solución temporal para los ocupantes de los terrenos con problemas de uso. La legisladora María Marta Carballo consultó sobre los fondos para el aeropuerto de Limón y la terminal de cruceros. En relación a que el Consejo Técnico de Aviación Civil está en la mesa que se va a adjudicar 3.100 millones para el tema del aeropuerto de Limón. Y además está el tema de la Marina y la terminal que conversábamos. Este tema de la terminal y de la Marina, de la terminal de cruceros y de la Marina, tiene estudios que indican que no existen consideraciones ambientales, técnicas o económicas para oponerse al proyecto. Rodríguez indicó que los fondos para el aeropuerto ya no existen. De poder hacer algo sería con fondos del Ministerio de Planificación. Los jerarcas del Ministerio resaltaron la importancia del tema de cruceros para aumentar la llegada de turistas. Por su parte, el diputado David Segura señaló que no se le da impulso al turismo de salud. Cuando se habla de estrategia y de diversificación de productos, el turismo médico se incluye en una parte donde se menciona que solo se realizaría de manera eventual y que a futuro podría desarrollarse previo estudios o análisis que permita determinar la posibilidad real. El gobierno anterior tuvo cierto temor hacia este tipo de turismo, pero considero yo que fue un temor infundado, porque este país cuenta con excelentes profesionales en la rama de medicina y segundo, tenemos las condiciones para ser competitivos en esta modalidad y ya lo hemos venido demostrando. El ministro de Turismo señaló que para el 2022 se tiene estimado la llegada de 2.500.000 turistas.
Oposición asegura que congelar el impuesto de los combustibles es apenas el primer paso para frenar las alzas. Veamos qué señalaron los jefes de fracción sobre este tema. Las fracciones de oposición aseguran que el acuerdo para discutir por vía rápida el expediente que congela por 6 meses el impuesto único sobre los combustibles es apenas el primer paso para contener el precio de los hidrocarburos. El diputado de Frente Amplio, Jonathan Acuña, explicó que con este proyecto se podría evitar un incremento cercano a los 15 colones por litro, pero cuestionó que no se busque por parte del Ejecutivo tomar otras medidas para frenar los incrementos. Porque no puede ser que nada más nos diga el Poder Ejecutivo que la respuesta al tema de los combustibles es que no hay solución, que no hay respuesta y que tenemos que dejar que las cosas fluyan y que algún día regrese el precio de los combustibles a bajar. Entonces también planteamos, yo consulté expresamente en la mesa, qué pensaba hacer el Poder Ejecutivo con este empréstito del que se ha hablado, que se podría utilizar, por ejemplo, para impactar en el precio de los pasajes de autobuses o para subsidiar el precio de los combustibles. El problema es que la respuesta que me dieron es que aún no han ni decidido si van a utilizar o no esos recursos, no han decidido si los van a usar o no. La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Katia Rivera, señaló que esta medida es paliativa, pero lo que es importante es frenar el incremento del impuesto. Esto en realidad se llegará a reflejar en menos de 5 colones, o sea, es algo que no va a tener ningún impacto, pero para nosotros de suma responsabilidad el por lo menos frenar de que ese aumento siga escalonado durante este segundo semestre. Mi gran consulta aquí para el Ejecutivo, y fue lo que le planteamos a la ministra de la Presidencia, es cuál va a ser el abordaje integral que va a hacer el Poder Ejecutivo. Por su parte, Fabricio Alvarado, de Nueva República, indicó que existen otras propuestas para bajar el costo de los hidrocarburos. La que nosotros planteamos es la de los escáneres, la implementación de los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas, que en algún momento incluso se ha calculado que podría generar 468.000 millones de colones en un año, o sea, por año. Y lo que se está planteando acá es que con la rebaja que propone el PUS, que son 25 colones a las gasolinas y 50 colones al diésel, estaríamos hablando de que lo que hay que compensar son 88.000 millones de colones. La diputada oficialista Pilar Cisneros insistió en que no van a apoyar propuestas que tengan que ver con un mayor endeudamiento. En lo que sí el Poder Ejecutivo no está de acuerdo es en seguirnos endeudando para paliar el costo de los combustibles por un tiempito, porque eso no depende de nosotros, sino depende de la geopolítica mundial, y los combustibles van a seguir subiendo. Entonces, no queremos que sea con más deuda. Para el legislador Eli Feinsack, del Partido Liberal Progresista, bajar el impuesto a los combustibles generaría un hueco fiscal. Bueno, para poder disminuir el precio, ya estamos hablando de disminuir el impuesto único a los combustibles, lo cual le abriría un boquete fiscal al gobierno, ¿verdad? Entonces, puede ser que a la gente le suene atractivo. Bájeme el precio de la gasolina ahora y vea después a ver cómo hace para tapar ese hueco. Lo que pasa es que eso puede tener efectos macroeconómicos mucho más complejos. Alzas en las tasas de interés, la creación de otros impuestos para tapar esos huecos, ¿verdad? Según datos de Recope, al 16 de junio, el impuesto representa el 26.3% del precio de la gasolina súper, 279 colones, un 25.2% de la gasolina regular, 266 colones, y un 14.9% del precio del diésel, 157 colones. Jerarca del MOP, Luis Amador, señaló ante los diputados de la Comisión Especial de Limón que el contrato con la empresa Check es débil de sancionar. Veamos cuáles fueron las observaciones que hizo el jerarca ante los legisladores en la siguiente nota. Los diputados de la Comisión de Limón cuestionaron a las nuevas autoridades del MOP por la paralización de las obras en la Ruta 32. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, junto al gerente de la unidad ejecutora, Kenneth Solano, explicaron que dio inicio ya una investigación al respecto y que el contrato no les da oportunidad de mayores sanciones. Yo quiero dejar claro que estos responsables hay que encontrarlos, porque hoy en día hay una provincia que está sufriendo de inseguridad, de falta de inversión por los atrasos de esta ruta. Entonces, esto no se puede quedar impune porque ya se ha hecho un estilo normal en este país que se inician rutas sin estudios de preinversión y luego al final entonces los pobladores son los que pagan los platos rotos, como decimos. Entonces sí hacerle la solicitud expresa de llegar hasta las últimas consecuencias con esta investigación.
ordené una relación de hechos. Eso significa una investigación preliminar para determinar quién hizo el diseño, quién aprobó el diseño, todos esos personas nombre por nombre. Eso fue ordenado hace como 10 días, ¿no? 15 días tal vez. Según las autoridades del MOP, las obras podrían reiniciar el 8 de febrero del 2023 y aún faltan 258 expropiaciones. Pero sí tenemos que definir responsabilidades. ¿Quién falló? Y si estaba definido, ¿por qué no se cumplió? ¿Y por qué no le dieron seguimiento? Porque realmente yo siento como que lo están tratando como una casita de construcción, algo precario. Y como usted dice, es un monto muy elevado lo que está en juego y el impacto a la población es muy grande, ¿verdad? Entonces, me gustaría como entender un poco más el proceso más adelante, pero desde mi punto de vista de proveeduría, eso está mal manejado. Le hemos hecho las advertencias a CHEC y hemos aplicado inclusive ya sanciones a CHEC en algunos aspectos que se pueden aplicar. El tema es que el contrato es muy laxo en el tema de sanciones y muy débil para nosotros como contratantes. Entonces eso vuelve a nosotros como contratantes, nos vuelve, digamos, muy difícil nuestro trabajo, ¿verdad? Para poder, digamos, sentar responsabilidades a CHEC. La empresa CHEC pidió un ajuste de $25 millones para finalizar el proyecto. Gracias por habernos acompañado en Asamblea Legislativa Noticias. Este fue el resumen de lo más importante en esta semana en la Asamblea Legislativa. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.